Yo les di mi vida entera, mis manos, mi espalda. Cada gota de sudor que cayó de mi frente fue para ellos. Construí su futuro ladrillo a ladrillo, con la misma mezcla de cemento y sacrificio con la que levanté incontables paredes por toda la ciudad. Y ellos, mis hijos, me pagaron de la única forma que su ambición les permitió, arrojándome a este asilo como si fuera un trasto viejo, una herramienta oxidada que ya no sirve. Pensaron que me dejaban aquí para morir en el olvido, para que mi recuerdo no manchara sus vidas nuevas y brillantes. Creyeron que me habían quitado todo, pero se equivocaron. No sabían que el último ladrillo, el más importante, todavía lo tenía yo guardado en el bolsillo, justo aquí, junto al corazón. Me llamo Arturo Vargas, y estas manos que ven, agrietadas y duras como la piedra, son el mapa de mi historia. Durante 50 años fui albañil, un maestro de la cuchara y el plomo. Hoy, con 74 años a cuestas, estoy sentado en esta silla de plástico en el patio de un lugar al que llaman Hogar del Atardecer. ¡Qué ironía! Siento una vergüenza que me quema por dentro, un frío que no es de viejo sino de abandono. Mis hijos, Ricardo y Laura, los mismos a los que enseñé a caminar, me trajeron aquí con engaños, diciéndome que era por mi bien que estarían más tranquilos. Su tranquilidad era mi condena, su comodidad, mi jaula. Me convirtieron en una carga, en un problema que solucionaron con una firma en un papel. Aún escucho el sonido del motor del auto de Ricardo al alejarse, un rugido que se llevó mi dignidad y la dejó tirada en la acera. «Aquí estarás mejor cuidado, papá», dijo sin mirarme a los ojos, mientras Laura lloraba en silencio, una lágrima de cocodrilo que no me conmovió. Me entregaron una pequeña maleta que habían preparado a mis espaldas, con mi ropa doblada como si fuera la de un extraño. En ese instante me sentí desnudo, despojado de mi casa, de mi barrio, de mi identidad. El hombre que había construido un hogar con sus propias manos ya no tenía uno. Fui borrado de sus vidas, convertido en un fantasma antes de tiempo, un estorbo para sus planes de grandeza y sus apariencias. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Tu opinión me importa, porque siento que estoy hablando con alguien que sí puede entenderme, que sabe lo que es el sacrificio. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero imaginarme que no estoy tan solo, que en algún rincón del mundo hay un corazón que late con justicia, porque lo que ellos me hicieron no fue solo una bandiente, fue una traición profunda, una herida que sangra en el alma. Siento que necesito el consejo de un amigo, de alguien que valore la lealtad y el respeto, valores que mis propios hijos parecen haber olvidado en su carrera por el dinero y el estatus. En mi bolsillo aprieto con fuerza un llavero de plata. Tiene la forma de una pequeña cuchara de albañil. Fue un regalo de mi Elena, mi difunta esposa. Ella me lo dio cuando nació nuestro primer hijo, Ricardo. «Para que nunca olvides que eres un constructor de vidas, mi viejo», me dijo. «Mis hijos solo ven en mí a un anciano decrépito, una boca más que alimentar, un problema logístico. No tienen idea de que este pequeño objeto de plata es el guardián de un secreto, la llave de una promesa que le hice a mi mujer antes de que se fuera. Creen que me han dejado sin nada, pero se olvidaron de mirar en el lugar más importante, en mi memoria y en mi honor. Ellos trazaron el final de mi vida en este lugar frío, rodeado de otros viejos que, como yo, miran el techo esperando que el tiempo pase más rápido. Pero la vida, a veces, se guarda un as bajo la manga. Su plan era sencillo: el viejo al asilo, la casa a la venta y el dinero para sus bolsillos. Lo que no saben es que la historia no ha terminado de escribirse. El último capítulo lo escribo yo. Y les juro por la memoria de mi Elena que será una lección que no olvidarán jamás. Una lección sobre el verdadero valor de un padre, sobre la dignidad que no se puede comprar ni vender, y sobre los secretos que se amasan en silencio, con la misma paciencia con la que se levanta una pared. Nací en el campo, en un pueblito donde el tiempo se medía por las cosechas y el único ruido era el canto de los gallos al amanecer. Mis manos aprendieron primero a trabajar la tierra, no el cemento, pero el campo se hizo chico para mis sueños, o quizás para mis necesidades. A los 16 años, con más hambre que miedo, metí mis pocas pertenencias en un bolso de tela
y tomé un bus destartalado hacia la gran ciudad. No conocía a nadie. Recuerdo el impacto de ver tantos edificios, tantos autos, tanta gente apurada. Me sentí como una hormiga en medio de un desfile de gigantes. Durante semanas dormí donde pude y comí lo que alcanzaba, buscando una oportunidad en las construcciones, una changa que me permitiera sobrevivir. Fue en una de esas obras donde la conocí, Elena. Ella vendía almuerzos a los obreros en una olla grande que cargaba con esfuerzo. Tenía la sonrisa más honesta que he visto en mi vida y una fortaleza en la mirada que me recordaba a mi madre. Le compré un plato de porotos con riendas y sentí que volvía a casa. Empezamos a hablar cada día. Le conté de mi pueblo, de mi soledad. Ella me habló de sus propios sueños, de su lucha diaria. En medio del polvo, el ruido y el sudor de la construcción, encontré la pieza que le faltaba a mi vida. Elena no fue solo mi esposa, fue mi socia, mi cable a tierra, la arquitecta de nuestro hogar. Juntos levantamos nuestra casita en un barrio obrero, un terreno que compramos con los ahorros de años. Yo trabajaba de sol a sol en las obras de otros y los fines de semana los dedicaba a la nuestra. Cada ladrillo que puse en esas paredes está sellado con nuestro sudor y nuestras esperanzas. Elena me pasaba los baldes con la mezcla, me alcanzaba un vaso de agua fresca y planificaba dónde iría cada cosa. Aquí la cocina, Arturo, para que siempre huela a comida de hogar. Y aquí una pieza grande para los hijos que vamos a tener. No teníamos lujos, pero teníamos un proyecto, un nido que estábamos construyendo con la única herramienta valiosa que poseíamos, nuestro amor y nuestra perseverancia. Cuando nació Ricardo, mi primer hijo, sentí un tipo de miedo que nunca había experimentado. Sostenerlo en mis brazos, tan frágil, con mis manos callosas y sucias de cemento, me hizo entender mi propósito en el mundo. Ya no se trataba solo de mí o de Elena. Se trataba de él, de su futuro. Quería darle todo lo que yo no tuve. Quería que sus manos no tuvieran que endurecerse como las mías, que su espalda no se doblara bajo el peso de los sacos de cemento. Cada día, al salir a trabajar, ya no me impulsaba la necesidad, sino la imagen de su pequeño rostro. Él era mi motor, la razón para levantarme antes del amanecer. Un par de años después llegó Laura, mi niña, la luz de mis ojos. Si Ricardo me dio un propósito, Laura me regaló una ternura que no sabía que existía en mi corazón. Recuerdo llegar a casa agotado, cubierto de polvo, y verla correr hacia la puerta gritando, «¡Papá!». La levantaba en mis hombros y todo el cansancio del día desaparecía como por arte de magia. Su risa era la mejor música, su abrazo el mejor consuelo. Caminábamos por las calles del barrio mientras el sol caía y yo me sentía el hombre más rico del mundo, aunque en mis bolsillos solo tuviera unas pocas monedas. No había fortuna que pudiera compararse a ese sentimiento de plenitud y amor puro. Tengo grabada en la memoria una tarde de domingo. Ricardo tendría unos 7 u 8 años. Estábamos arreglando una pandereta en el patio y él me miraba con una curiosidad inmensa. Tomé un balde pequeño y le enseñé a hacer una mezcla de cemento, arena y agua en las proporciones justas. «Esto es un secreto de constructor, mijo», le dije en broma. Sus ojitos brillaban de orgullo mientras revolvía con una palita de juguete. Se sentía importante, partícipe del trabajo de su padre. Qué lejos estaba de imaginar que años más tarde ese mismo hijo sentiría vergüenza de estas manos que le enseñaron a construir, que despreciaría el olor a cemento que tanto admiró de niño. Con Laurita, el recuerdo es otro. Es el peso tibio de su cuerpo sobre mis hombros. Ella adoraba que la paseara así al volver del trabajo. Apoyaba su cabecita en la mía y jugaba a ser mi sombrero. Los vecinos del barrio nos saludaban y ella respondía con su manito, sintiéndose la reina del mundo desde allá arriba. Yo era su gigante, su héroe personal. Me pregunto en qué momento dejé de serlo. En qué esquina de su vida exitosa se le olvidó la sensación de seguridad que sentía sobre los hombros de su padre. Es un dolor sordo pensar en eso, una pregunta que me hago cada noche en la soledad de este cuarto de asilo. El mayor sacrificio que hice por ellos lo guardé en secreto por años. Cuando llegó el momento de que fueran a la universidad, el dinero no alcanzaba. Las carreras eran caras y mis
Ingresos de albañil apenas cubrían los gastos del mes. Sin decirle nada a nadie, ni siquiera a Elena al principio, tomé una decisión. Vendí mi vieja camioneta, mi herramienta de trabajo más preciada, mi fiel compañera de fierro que me había acompañado por más de una década. Con ese dinero pagué sus primeras matrículas y los primeros años. Fue como vender una parte de mí, pero verlos con sus cuadernos, listos para estudiar, me hizo sentir que valía la pena. Desde ese día, empecé a viajar en 1900. Transporte público, en la micro. Salía de casa mucho más temprano en la oscuridad y volvía mucho más tarde, con el cuerpo molido por la jornada y el apretujamiento del bus. Nadie supo nunca por qué. Si me preguntaban, decía que la camioneta estaba en el taller, que la estaba arreglando. Nunca quise que se sintieran culpables o en deuda. Un padre hace lo que tiene que hacer, sin esperar aplausos. El sacrificio es la forma más silenciosa del amor, y yo amaba a mis hijos más que a mi propia comodidad. Quería que volaran alto, sin el peso de mis esfuerzos anclándolos al suelo. Elena, que todo lo veía, finalmente descubrió mi secreto. No me recriminó, solo me abrazó con esa calma que la caracterizaba y me dijo una frase que se convirtió en mi ley. El estudio es la única herencia que no te pueden quitar, viejo. El día que nosotros faltemos, sus títulos serán su mejor herramienta, mucho mejor que cualquier camioneta. Ella entendía, como yo, que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en las oportunidades, en la dignidad que te da un oficio o una profesión. Por eso seguimos adelante, callados, orgullosos de ver cómo nuestros hijos se convertían en profesionales gracias a un motor que se vendió por partes. Así fue mi vida. Una vida de trabajo duro, sí, pero una vida buena, con sentido. Nuestro hogar era humilde, pero nunca faltó un plato de cazuela caliente sobre la mesa, ni una palabra de aliento. La felicidad olía a pan recién hecho y a ropa limpia, secándose al sol. Mi orgullo no estaba en una cuenta de banco, sino en llegar a casa con el pan ganado con honradez, en ver a mis hijos crecer sanos y educados, en sentir el respeto de mis vecinos. Construí un mundo para mi familia con la mezcla más fuerte que existe: amor, sacrificio y dignidad. Un mundo que mis hijos, lamentablemente, decidieron demoler. La primera grieta apareció sigilosamente, como esas fisuras casi invisibles que presagian un derrumbe. Fue cuando Ricardo se tituló de abogado. Al principio fue un orgullo inmenso, mi hijo, el profesional, pero pronto su maletín de cuero y sus trajes caros empezaron a crear una distancia. Sus palabras se volvieron más rebuscadas, su acento más neutro, como si quisiera lijar cualquier aspereza de su origen humilde. Dejó de ser mijo para convertirse en el licenciado Vargas. Empezó a mirar mi casa, nuestro barrio, con una extrañeza que dolía, como si visitara un museo de su propio pasado, uno que ya no le pertenecía y del que, en el fondo, comenzaba a avergonzarse. Laura no tardó en seguir un camino parecido. Se casó con un empresario que le doblaba la edad, un hombre con más dinero que escrúpulos. Su vida se llenó de cenas de gala, viajes al extranjero y ropa de marca. La sencillez que tanto amé en mi hija se fue cubriendo con una capa de cinismo y materialismo. Cuando venía a verme, pasaba más tiempo mirando su celular que a mí. Hablaba de sus problemas, que si la empleada, que si el auto nuevo, y yo sentía que vivíamos en planetas diferentes. El puente que nos unía se hacía cada vez más largo y frágil, y yo me quedaba en mi orilla, viéndola alejarse. Las visitas a mi casa, la que construí para ellos, se volvieron un suplicio, pero para ellos, no para mí. Llegaban con prisa, se estacionaban con cuidado para que su auto de lujo no se rayara en mi calle angosta. Ya no traían a sus amigos, supongo que para no mostrarles el nido humilde del que habían salido. Sentía sus miradas juzgando el mantel gastado, los muebles que mi Elena había elegido con tanto cariño. El calor de hogar que yo sentía en cada rincón, para ellos era solo una prueba de mi pobreza, una mancha en su currículum de éxito. Se sentaban en el borde del sofá, como si tuvieran miedo de contagiarse de sencillez. El veneno más directo venía de Sofía, la esposa de Ricardo. Era una mujer con una calculadora en el lugar del corazón. Nunca me quiso, porque para ella yo era la personificación del mal gusto.
el suegro obrero que arruinaba las fotos familiares. Sus comentarios eran como alfileres. ¿Don Arturo no ha pensado en remodelar un poco? Esta decoración es tan de antes. O peor aún, los niños no pueden jugar en este patio. Es peligroso. Cada palabra era un ataque directo a la memoria de Elena, a la historia de nuestra vida. Lo hacía con una sonrisa, lo que lo volvía todo aún más cruel, más humillante. Mi comida, esa que mis hijos devoraban de niños, se convirtió en otro punto de conflicto. Las cazuelas de ave, las humitas que preparaba con tanto esmero, pasaron a ser comida muy pesada o demasiado simple. Sofía una vez trajo su propia ensalada en un tupper porque, según ella, estaba a dieta. Laura empezó a poner excusas para no quedarse a almorzar. Preferían reunirse en restaurantes fríos e impersonales, donde pagaban cuentas exorbitantes por platos con nombres extraños que dejaban a uno con hambre. El sabor de la familia, el que se cocina a fuego lento en la olla de la cocina, fue reemplazado por el gusto amargo de la indiferencia. En sus reuniones familiares, en sus casas que parecían sacadas de revistas, yo era el invitado incómodo. Me sentaban en un sillón apartado, como a un pariente lejano y pobre al que se invita por compromiso. Las conversaciones giraban en torno a negocios, acciones en la bolsa y viajes a lugares que yo ni siquiera sabía ubicar en un mapa. Si intentaba contar algo, alguna anécdota del barrio o del trabajo, me interrumpían o me respondían con un «¡Qué interesante, papá!», para luego seguir con lo suyo. Me fui convirtiendo en un mueble viejo, en un adorno silencioso y polvoriento, un fantasma presente que nadie se atrevía a mirar directamente. Mis historias, las que antes los hacían reír o asombrarse, se volvieron una cantinela molesta para ellos. Otra vez la historia de cuando vendiste la camioneta, papá, ya la sabemos. Lo decían con un hastío que me partía el alma. ¿Es que no entendían que mis recuerdos eran lo único que me quedaba? Que en esas historias estaba la esencia de lo que fuimos. Para ellos, el pasado era un lastre. Para mí era el cimiento sobre el que se había construido todo. Al silenciar mis relatos, me estaban borrando a mí. Estaban demoliendo las paredes de nuestra memoria compartida para construir un futuro en el que yo no tenía cabida. Las llamadas telefónicas se hicieron un trámite. «Hola, papá. ¿Todo bien? Qué bueno. Te llamo luego que estoy en una reunión». Clic. Duraban menos de un minuto. Las visitas eran aún peores, porque la tensión se podía cortar con un cuchillo. Se paseaban por la casa inquietos mirando el reloj. Cualquier excusa era buena para marcharse pronto. «Tenemos un compromiso. Mañana hay que madrugar». El silencio que dejaban al irse era más ruidoso que cualquier palabra. Era un silencio lleno de lo que no se decía, que estorbaba, que mi tiempo ya había pasado, que era una obligación en sus agendas ocupadas. Sentía cómo esa distancia crecía cada día, como una humedad que va manchando la pared hasta que la pudre por completo. Intentaba acercarme, les preguntaba por sus vidas, por mis nietos. Me respondían con monosílabos, sin levantar la vista de sus teléfonos. El hombre que les enseñó a hablar ahora no encontraba la manera de tener una conversación con ellos. El frío se instaló en nuestra relación, un hielo que quemaba y que congeló los últimos restos del cariño que alguna vez nos tuvimos. Ya no éramos una familia. Éramos tres extraños, unidos por un apellido y un pasado que ellos se esforzaban por olvidar. Dejé de ser el patriarca, el roble que los sostenía, para convertirme en un niño al que había que cuidar. Empezaron a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. «Papá, ya no deberías manejar», dijo Ricardo un día, y se llevó las llaves de mi auto. «Papá, deberíamos contratar a alguien que te ayude con la casa», sugirió Laura, como si yo fuera un inútil. Me trataban con una condescendencia que me despojaba de toda autoridad y respeto. Querían administrar mi vida, simplificarla para que les causara las menores molestias posibles, sin preguntarme jamás qué era lo que yo realmente quería o sentía. La Navidad antes de que todo terminara fue la estocada final. Llegaron casi a la medianoche, cuando yo ya había cenado solo. Me trajeron un suéter gris, impersonal, seguramente comprado a última hora. Estuvieron 20 minutos. Hablaban entre ellos de una fiesta a la que tenían que ir, con gente importante.
Me dieron un beso apurado en la mejilla y se fueron, dejándome con el suéter en las manos y un vacío inmenso en el pecho. Esa noche abracé una foto de Elena y lloré en silencio, preguntándome qué habíamos hecho mal, en qué momento el amor se había convertido en esta desoladora formalidad. Mi cumpleaños número 73 fue aún peor. Ni siquiera se molestaron en venir. Cerca del mediodía, un joven en una motocicleta me entregó una torta de una pastelería cara. Adentro, una tarjeta con sus nombres impresos. Ni una llamada. Ni un feliz cumpleaños, viejo. Nada. Me senté solo frente a esa torta que no quería, en una casa silenciosa que gritaba su ausencia. Apagué la única vela que le puse y mi deseo fue uno solo: entender. Entender cómo el amor incondicional que yo les había dado había producido dos corazones tan fríos y distantes. La amargura de esa torta fue el sabor de la traición. Entonces empecé a escuchar sus susurros, sus conversaciones a mis espaldas cuando creían que no los oía. Papá ya no puede estar solo. Es un riesgo que se caiga, que no sepa apagar el gas. Nosotros no tenemos tiempo para estar viniendo todos los días. Cada frase era una palada de tierra sobre mi autonomía. Me estaban declarando incompetente. Estaban construyendo el argumento perfecto para justificar lo que vendría después. Estaban preparando el terreno para deshacerse del problema, para limpiar su conciencia antes de cometer el acto final de desamor. Yo, que había sido su protector, ahora era el riesgo del que debían protegerse. La conspiración era evidente. Empezaron a hablar de mi salud con una preocupación fingida. Me concertaban citas con médicos que yo no necesitaba. «Es solo un chequeo de rutina, papá», decían. Pero yo sabía que estaban buscando un diagnóstico, un papel firmado por un profesional que validara su decisión, que les diera el permiso moral para encerrarme. Querían que un extraño certificara que yo ya no era apto, para no tener que mirarse al espejo y admitir que lo hacían por puro egoísmo, por la comodidad de no tener que lidiar con la vejez de su propio padre, la vejez que les recordaba su propia mortalidad. Ricardo era el líder, el verdugo. Su frialdad era quirúrgica. En sus ojos ya no había ni rastro del niño que jugó con cemento en el patio. Solo había cálculo, ambición. Me miraba y yo sabía que no veía a un padre, sino a un obstáculo que ocupaba una casa que valía mucho dinero, un dinero que él podría usar para sus inversiones, para seguir escalando en su mundo de apariencias. Yo era el último eslabón que lo ataba a un pasado de pobreza que odiaba, y estaba dispuesto a romper esa cadena a cualquier costo, sin importar el daño que causara. Laura, mi pobre Laura, era la cómplice silenciosa. Sufría. Lo veía en sus ojos tristes y huidizos, pero su debilidad era más grande que su amor. Se dejaba manipular por la labia de su hermano y la presión de su marido, que seguramente apoyaba el plan con entusiasmo. Su culpa no le servía de nada, porque no se traducía en acción. Sus lágrimas silenciosas eran una forma de lavarse las manos, de sentirse un poco menos monstruosa. Pero la complicidad pasiva es también una forma de traición. Su silencio fue el martillo que ayudó a clavar el último clavo en mi ataúd de soledad. Esa tarde gris llegaron con una sonrisa falsa. «Papá, vamos que tienes una revisión médica importante», confié. ¿Cómo un padre no va a confiar en sus hijos? Subí al auto. Durante el trayecto, un silencio espeso, cargado de mentiras. Noté que no íbamos hacia el hospital de siempre. El auto se adentró por calles que no conocía hasta que se detuvo frente a un edificio con un letrero que heló mi sangre. Hogar del atardecer. Fue ahí que entendí. No había revisión médica. Era una sentencia. Una condena a cadena perpetua en la cárcel del olvido, dictada por mis propios hijos. La frase de Ricardo fue lapidaria, precisa, como un golpe seco en la nuca. «Papá, lo hemos pensado bien. Es lo mejor para todos. Nosotros no tenemos tiempo para cuidarte y aquí no te faltará de nada». No me miró. Le entregó unos papeles a una enfermera y me señaló con la cabeza, como si yo fuera un paquete. Me bajaron del auto, me pusieron mi pequeña maleta en la mano y se fueron. El portón se cerró detrás de mí con un sonido metálico y final. Mi corazón, ese que había latido por ellos durante toda una vida, se rompió en 1000 pedazos. Ahora,
en la soledad de este asilo, mi mente viaja hacia atrás, a un tiempo de crisis, hace más de 30 años. La ciudad estaba paralizada, las grúas quietas como aves de metal dormidas. La construcción, que había sido el motor de mi vida, se detuvo en seco. Muchos perdieron su trabajo, su casa, su esperanza. Yo trabajaba para don Manuel, el dueño de una pequeña constructora, un hombre bueno, de palabra, pero la crisis lo golpeó con fuerza, como a todos. Recuerdo la incertidumbre, el miedo de no saber si al día siguiente habría trabajo, si podría llevar el pan a la mesa. Fueron tiempos duros, donde la lealtad se puso a prueba y el verdadero carácter de los hombres salió a la luz. Un día don Manuel me llamó a su oficina improvisada. Tenía la cara pálida y los hombros caídos. Me dijo que la empresa quebraba, que no podía seguir. «Arturo», me dijo con la voz rota, «no tengo cómo pagarte la liquidación, los años de servicio. No tengo un peso». Sentí un frío en el estómago, pero vi en sus ojos una vergüenza sincera, no la frialdad de mi hijo. Entonces, abrió un cajón y sacó un fajo de papeles. «Lo único que me queda es esto. Es un terreno lejos de aquí. No vale mucho ahora, pero es tuyo si lo quieres. Es lo único que puedo darte como pago por tu lealtad». Acepté sin dudar. Un apretón de manos con don Manuel valía más que cualquier juicio. Fui a ver el terreno ese fin de semana. Estaba en las afueras de la ciudad, en una zona despoblada donde el viento soplaba con fuerza y solo crecían matorrales. Era un pedazo de tierra olvidado por Dios, polvoriento y seco. Mis amigos me dijeron que estaba loco, que había cambiado años de trabajo por un sitio inútil. «Con esto no vas a darle de comer a tu familia, Arturo», me decían. Quizás tenían razón, pero mi instinto, o tal vez la decencia, me hizo honrar el trato. Era mi palabra contra la de don Manuel, y eso era sagrado. Llegué a casa esa noche con los papeles en la mano y el polvo del terreno en mis zapatos. Le conté a Elena. Ella me escuchó en silencio, con esa calma que tenía para desentrañar el futuro. Miró los papeles, miró por la ventana y luego me miró a mí. Puso su mano sobre la mía y me dijo las palabras que se convirtieron en mi brújula. «No lo vendas nunca, viejo. Guárdalo. Guárdalo para cuando tus brazos ya no puedan levantar un solo ladrillo más. La tierra tiene paciencia, Arturo. La gente olvida, el dinero se va, pero la tierra siempre espera». Esa noche no entendí la profundidad de su sabiduría, pero le hice una promesa. Esa promesa se convirtió en mi secreto mejor guardado. Tomé los títulos de propiedad y los guardé en el fondo de un baúl de madera, junto a las cartas que Elena me escribió cuando éramos novios y nuestro certificado de matrimonio. Ese baúl era mi cofre del tesoro, pero no por el valor monetario, sino por el valor sentimental. Nadie más sabía de esos papeles. Eran un pacto silencioso entre mi esposa y yo, un último recurso para nuestra vejez, un seguro de vida contra los imprevistos del destino. Nunca imaginé que el mayor imprevisto del destino no sería la pobreza o la enfermedad, sino la ingratitud de mis propios hijos. Durante décadas cumplí mi promesa religiosamente. Cada año, con el dinero de alguna changa extra que hacía los fines de semana, pagaba las contribuciones de ese terreno. Era un gasto pequeño, casi insignificante, pero era el ancla que lo mantenía atado a mi nombre. Mientras mis hijos crecían y se educaban, mientras la vida seguía su curso, yo seguía alimentando ese secreto en silencio. Era mi red de seguridad, un colchón para el futuro que construía, puntada a puntada sin que nadie lo notara. Mis hijos veían mis manos callosas y pensaban que esa era toda mi fortuna. No sabían que mi verdadera inversión no estaba a la vista. Nunca les dije nada a Ricardo y a Laura. Al principio, porque eran niños y no lo habrían entendido. Después, porque quise que forjaran su propio camino, que aprendieran el valor del esfuerzo por sí mismos. No quería que crecieran sintiéndose con derecho a algo, esperando una herencia que podría volverlos flojos o conformistas. Quería que su éxito fuera suyo, no una consecuencia de mi suerte. El secreto era mío y de Elena, una reserva para nuestra vejez, no un regalo para su comodidad. Era un plan de jubilación forjado en la intuición de mi mujer y mi lealtad a una promesa. Y entonces ocurrió lo que Elena había presentido. La ciudad,
ese monstruo insaciable de concreto y asfalto, empezó a crecer descontroladamente. Lo que antes eran las afueras se convirtió en una nueva zona de expansión. Se construyeron autopistas, centros comerciales, barrios enteros para la nueva clase media. El progreso, con su ruido y su prisa, comenzó a acercarse a mi pedazo de tierra olvidado. De vez en cuando pasaba por ahí y veía cómo el paisaje cambiaba. Los matorrales secos fueron reemplazados por carteles de próximamente y maquinaria pesada que removía la tierra, preparando el terreno para el futuro. Un día, la curiosidad me pudo. Con el corazón en la boca, fui a la municipalidad y pedí una tasación fiscal de mi propiedad. La funcionaria tecleó los datos en su computadora y me entregó un papel. Cuando vi el número impreso, sentí que las piernas me temblaban. Tuve que sentarme. Ese terreno inútil, ese pedazo de tierra polvorienta que acepté por lealtad, se había transformado. Su valor era una cifra con tantos ceros que me costó trabajo leerla. Era una fortuna, más dinero del que yo, un simple albañil, había visto en toda mi vida. La profecía de Elena se había cumplido de una manera que superaba cualquier fantasía. Mis hijos nunca lo supieron. Mientras ellos calculaban el valor de mi pequeña casa para repartírselo como buitres, mientras me humillaban y me consideraban una carga financiera, yo era, en secreto, un hombre millonario. La ironía era casi poética. Me despojaron de mi hogar, pero yo poseía un terreno que valía 100 veces más. Me trataron como a un pobre viejo ignorante, sin saber que yo tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre con una sola firma. Pero el poder, como me enseñó la vida, no es para ostentar, es para usarlo con sabiduría y justicia. Este secreto se convirtió en mi última armadura. En los días más oscuros en este asilo, cuando la pena y la vergüenza amenazaban con consumirme, pensaba en el baúl de madera, en los papeles, en la promesa a Elena. Me daba una fuerza que mis hijos no podían entender. Ellos creían que me habían vencido, que me habían arrinconado en el último tablero del juego, pero se olvidaron de una pieza, la pieza más importante. No era una pieza de ataque, sino de defensa. Era mi dignidad, mi legado, y estaba a punto de moverla, no para vengarme, sino para hacer justicia. Así que aquí estoy, en este patio gris, apretando el llavero de mi Elena. Ellos creen que estoy derrotado contando los días que me quedan, pero lo que no saben es que no estoy contando los días, estoy contando las horas para poner en marcha mi plan. Un plan que no nació del rencor, sino del amor y la memoria. Mi fortuna no servirá para alimentar la codicia de quienes me abandonaron. Servirá para honrar el espíritu de la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en dignidad y en la capacidad de construir algo valioso, incluso en el terreno más árido. Los días en el asilo eran todos iguales, una larga cadena de horas vacías. El olor a desinfectante, el sonido de los televisores siempre encendidos, las miradas perdidas de mis compañeros. Pero en medio de esa monotonía había una pequeña luz, una enfermera joven llamada Ana. No me trataba como a un número o a un mueble. Me llamaba por mi nombre, Don Arturo, y se sentaba a conversar conmigo cuando tenía un momento libre. Su amabilidad era un vaso de agua fresca en el desierto de mi soledad. Era una de esas personas que trabajan no solo por el sueldo, sino por vocación, con un cariño que no se puede fingir. En sus ojos veía un respeto que ya no encontraba en los de mis hijos. Una tarde la encontré en un rincón del patio, llorando en silencio. Me acerqué con cuidado. Después de un rato me confesó su pena. Su hermano menor, un joven brillante que soñaba con ser médico, estaba a punto de abandonar la universidad. Sus padres ya no podían pagarle los estudios y ella, con su sueldo de enfermera, apenas podía ayudar. Mientras la escuchaba sentí como si la historia se repitiera. Vi mi propio rostro en el de sus padres, vi mis propios sacrificios, la venta de mi camioneta, mis viajes en bus al amanecer. Vi el mismo anhelo, la misma lucha por darle un futuro mejor a alguien que amas. En ese preciso instante, todo se aclaró. Fue un clic, una revelación. El dinero del terreno, la fortuna que había dormido por décadas, de pronto tenía un propósito.
No era para mí, y definitivamente no era para Ricardo y Laura, que habían despreciado el valor del esfuerzo. Era para los que sí lo entendían. Era para el hermano de Ana, y para tantos otros jóvenes como él. La voz de mi Elena resonó en mi cabeza. Construye algo que dure. Viejo. Y entendí que no se refería a paredes de ladrillo. Se refería a construir oportunidades, a levantar vidas. La decisión estaba tomada, firme e inquebrantable como la mejor de mis construcciones. A la mañana siguiente, usé el teléfono público del pasillo para hacer una sola llamada. Marqué el número de Miguel, un viejo amigo abogado, un hombre recto y leal, de esos que ya no se encuentran. «Miguelito, soy Arturo Vargas», le dije con una voz que no me tembló. «Necesito tu ayuda. Es hora de hacer mi última obra, la más importante de todas, y quiero que tú seas mi maestro de obras». No necesité darle más explicaciones. Miguel, que conocía mi historia y mi decencia, solo respondió: «Dime dónde y cuándo, Arturo. Para ti, lo que sea». Sentí por primera vez en mucho tiempo que recuperaba el control de mi vida. Con la ayuda de Miguel, movimos cielo y tierra. En pocas semanas, creamos la Fundación Elena Vargas. Llevaría su nombre porque ella fue la verdadera visionaria. Su misión era simple y clara: otorgar becas completas a jóvenes de bajos recursos para que pudieran estudiar carreras universitarias u oficios dignos. Quería que mi dinero fuera la camioneta que yo vendí, pero multiplicada por 1000. Quería que el sacrificio que hice por mis hijos, y que ellos no valoraron, floreciera en los sueños de cientos de muchachos que solo necesitaban una oportunidad para demostrar lo que valían. Era mi forma de honrar a Elena y de darle un sentido a mi vida. La primera acción de la fundación fue monumental y silenciosa. Con una parte de la fortuna, compramos el edificio entero del Hogar del Atardecer. Los dueños, que solo veían el negocio, aceptaron la oferta sin pestañear. Pero no lo cerramos. Al contrario, inyectamos dinero para transformarlo. Contratamos más personal, mejoramos la comida, arreglamos los jardines, compramos camas nuevas. El lugar empezó a cambiar, a llenarse de color y de vida. Lo rebautizamos como Hogar de la Dignidad. Los otros ancianos no entendían qué pasaba, pero sus sonrisas eran la única aprobación que yo necesitaba. Y nombré a la enfermera Ana como parte del comité directivo de la fundación. Mi segunda movida fue donar mi casa, la que mis hijos ya sentían suya, a la misma fundación. Sería la sede administrativa y un centro de tutorías para los becados. Era el golpe de gracia. El legado que ellos esperaban se esfumó para siempre, destinado a un bien mayor, a un propósito que sus mentes egoístas jamás podrían concebir. Ellos me quitaron mi hogar, y yo se lo entregué a quienes sí sabían lo que era construir un futuro. Si tú tuvieras este secreto, este poder para reescribir el final de tu historia, dime, ¿qué harías ahora? ¿Elegirías el perdón o la justicia silenciosa? Imagino perfectamente la escena. Ricardo y Laura, trajeados y ansiosos, entrando en la oficina de un corredor de propiedades. Ponen los papeles de la casa sobre la mesa, listos para cobrar su premio. Y el corredor, después de revisar sus archivos, los mira con extrañeza. «Lo siento, pero esta propiedad ya no les pertenece. Fue donada hace una semana a la Fundación Elena Vargas». Imagino la cara de Ricardo, su mandíbula apretada, su incredulidad convirtiéndose en furia. Imagino a Laura palideciendo, sintiendo el peso de su traición caerle encima como una losa de concreto. El primer ladrillo de su mundo de codicia acababa de derrumbarse. Su desesperación debió ser inmensa. Investigaron, movieron sus contactos, buscaron el nombre de esa fundación que les había robado su herencia, y entonces lo descubrieron todo. Se enteraron de la venta del terreno millonario, de la fortuna que yo había manejado en silencio desde mi rincón en el asilo. Se enteraron de que el viejo albañil al que desecharon como un escombro era el benefactor silencioso que ahora ayudaba a decenas de jóvenes. La noticia no solo los dejó sin el dinero que tanto anhelaban, los dejó en la ruina moral, expuestos en su miseria humana. La lección había sido entregada. Mis hijos nunca más me buscaron. La vergüenza, supongo, fue un muro más alto que cualquiera de los que yo construí. Para ellos,
Su ruina fue emocional y social, un recordatorio constante de su propia miseria moral. Pero mi historia no es sobre su castigo, es sobre mi renacimiento. Aquí, en el hogar de la dignidad, encontré lo que había perdido, una familia, no de sangre, sino de afecto. Los otros ancianos son mis compañeros de historias y los jóvenes becados de la fundación son los nietos que la vida me regaló. Vienen a verme, me cuentan sus sueños, me piden consejos. La escena final de mi vida no es en un rincón oscuro, sino aquí, en este jardín lleno de flores que plantamos juntos, enseñándole a un futuro médico a usar una pala de jardinería, una herramienta no tan distinta a mi vieja cuchara de albañil. He aprendido que el verdadero legado no es el dinero que dejas, sino las vidas que tocas. Mis manos siguen siendo las de un obrero, pero ahora, en lugar de mezclar cemento, hunden sus dedos en la tierra fértil para plantar semillas de futuro. Miro al cielo azul y a veces converso en silencio con mi Elena. Lo logramos, viejita, le digo. Construimos algo que de verdad perdurará. No era una casa, ni un edificio. Era esto, la sonrisa de un joven que puede estudiar, la tranquilidad de un anciano que es tratado con respeto. Perdí a los hijos que crié, es verdad, y esa es una herida que nunca cierra del todo. Pero gané una comunidad, un propósito, y la paz de saber que mi vida sirvió para algo más grande. Si esta historia tocó tu alma, si sentiste mi dolor y ahora entiendes mi paz, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber que mi voz ha viajado lejos, que ha cruzado fronteras y ha encontrado eco en otros corazones. Quiero sentir que no estoy solo en esta creencia, que en tu ciudad, en tu pueblo, donde sea que estés, todavía hay gente que sabe lo que significa la palabra dignidad, porque al final de todo, cuando las paredes se agrietan y el dinero se acaba, la dignidad es el único cimiento que nos mantiene en pie, la única construcción que de verdad importa y que nadie, absolutamente nadie, nos puede arrebatar.